Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Cantemos ese himno, he aquí, tu siervo yo soy. Aleluya. He aquí, tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. He aquí, tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando las fuerzas que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar en tu altar. He aquí, tu siervo yo soy. Jesús, lléname. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar en tu altar. He aquí, tu siervo yo soy. Jesús, lléname. Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busque a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Que a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró.
Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bueno, le damos paso a la palabra. Aleluya. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Le damos la bienvenida a la palabra, para eso estamos acá, para hablar la palabra, para comunicarle a usted esas buenas noticias que el Señor tiene para cada uno de nosotros todos los días. A cada día, a cada momento el Señor tiene cosas que decirnos. Por eso nosotros tenemos que estar a la expectativa, por eso tenemos que estar siempre alerta. Porque el Señor siempre tiene algo que decirnos. Si nosotros nos desviamos, nos descuidamos, entonces el Señor va a decir lo que tiene que decir, porque a Él no lo detiene, su plan no se detiene. Usted no va a detener el plan de Dios, nadie puede hacerlo. Ni aún el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, Él no puede detener el plan de Dios. Solamente que nosotros somos los que tenemos que mantenernos alerta. Estar pendientes, estar siempre a la expectativa, siempre muy, muy alerta en todas las cosas, examinando todo lo que acontece en el mundo, a nuestro alrededor, en la familia, en el trabajo, donde quiera que andemos, todas las cosas que pasan, nosotros filtrar aquello y discernirlo espiritualmente. Y por eso el Señor envía estas palabras. Todos los días el Señor está hablando la palabra, está dando consejos, está alertando, está exhortando para que nosotros hagamos las cosas correctas y para que dejemos de hacer lo incorrecto. Siempre el Señor está dando palabra. Todos los días, a través de estos medios, el Señor está dando esa enseñanza que nosotros necesitamos. Porque nosotros no podemos decir, no, ya yo sé todo. Cualquier persona podría decir eso. No, yo sé todo. No. El que lo sabe todo es el Señor. Él es el que todo lo sabe. Nosotros, si nos descuidamos, entonces el enemigo nos toma por allí descuidado. Pero el Señor sí, como Él sabe, el Señor sabe qué es lo que nos puede acontecer a nosotros en el futuro, porque Él conoce todas las cosas. Entonces, él conociendo que el enemigo nos va a hacer algo, nos va a intentar hacer algo, entonces Él nos alerta, Él nos prepara para que no seamos presa del enemigo. ¿Y a través de qué? ¿Qué usa Él para eso? Él usa su palabra, Él usa sus instrumentos, sus herramientas, las herramientas que Dios tiene a su disposición, herramientas que usa todos los días a través de estos medios, son herramientas que se han rendido en las manos del Señor, que voluntariamente están sirviéndole al Señor. A eso son las herramientas que Dios usa. Y nos alerta cada día, porque nada más ustedes no son alertados. Nosotros acá de este lado también somos alertados, somos enseñados. Todas las palabras que el Señor da todos los días, a través de eso es que el Señor hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque Él sabe que vienen tiempos malos, tiempos perversos, tiempos difíciles. Pero entonces Él no quiere que nosotros vamos a claudicar en esos tiempos malos y en esos tiempos perversos. No, Él quiere que nosotros salgamos victoriosos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros humanamente? No podemos. Lo necesitamos a Él. Necesitamos a Dios, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo actuando en nosotros, haciéndonos y guiándonos a través de la verdad, para que nosotros no vamos a equivocarnos en todas las cosas que tengamos que hacer a diario, porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones en cuanto a cosas, en cosas naturales, en cosas espirituales, todos los días tomamos decisiones. Entonces Dios no quiere que vamos a tomar una decisión errada, no, Dios quiere que nosotros tomemos una decisión correcta. Y la única forma es tomar lo que Dios ha provisto para este tiempo.
tomar ese consejo de parte de Dios, para que nosotros no estemos tomando decisiones a la ligera y decisiones, vamos a decirlo, que a nosotros nos parece que está bien. No, tenemos que estar seguros. Y la única forma de estar seguros es que Dios nos la revele. Tenemos que preguntarle al Señor. Cada día tenemos que preguntarle al Señor, Señor, yo tengo pensado hacer esto, tengo este proyecto, tengo este viaje, voy a hacer lo que sea que usted vaya a hacer. Preguntarle al Señor y estar siempre bajo la guianza del Señor. Y cuando el Señor nos da la aprobación, vamos confiados, todo va a salir bien. Pero cuando el Señor ve que hay algo allí que nos puede salir, que no nos puede salir bien, entonces el Señor nos alerta y nos dice que no hagamos eso, que no hagamos ese viaje, que no hagamos ese negocio, que no vamos a ese sitio donde estamos pensando ir, que no hablemos lo que estamos pensando hablar, todas esas cosas. Entonces, haciéndolo de esa manera, bajo la guianza del Señor, no vamos a tener inconveniente. ¿Por qué? Porque va a ser el Señor mismo. El Señor va a poner en bancarrota el cielo para respaldarnos en aquello a lo que nosotros lo hayamos puesto a Él primero. Todo lo que sea, todo, en las cosas naturales, en lo físico, en cuanto a la salud, todas esas cosas, en lo espiritual, todo debemos buscar la guianza del Señor primeramente, sin duda, sin cosas que cuando el Señor nos dé la respuesta no estar diciendo, no sé, a mí no me parece así. No es lo que nos parezca. Si el Señor nos está dando la aprobación, entonces es porque es bueno hacer eso. Y si el Señor nos dice que no nos pongamos a buscarle la vuelta y a tratar de hacerlo de otra forma. No, aceptemos el consejo del Señor, aceptemos la palabra del Señor y el Señor nos dará entonces esos recursos que Él tiene. Esos recursos nos los va a dar para que nosotros prosperemos en todo aquello. No dice eso la palabra del Señor. Lo que dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y presta atención a esta parte. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se fija que como hace Dios todas las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no lo va a guiar a usted a hacer las cosas a la ligera, no. Dios, cuando da una orden, es porque Él sabe que eso va a prosperar. Y si nosotros, cualquier persona, escucha una voz y hace aquello que le dijo aquella voz que hiciera, y eso no le prospera, no le sale bien, entonces hay que detenerse y orar y preguntarle al Señor qué pasó aquí. Así como Josué también, como cuando fueron a pelear o a esa guerra ya con aquella ciudad que se llamaba Ai. Esa ciudad, ellos tenían que derrotarla porque era una promesa del Señor, que ningún enemigo les iba a hacer frente, que a todos los enemigos los van a derrotar. Pues esa ciudad de Ai derrotó al ejército de Israel. Y Josué se fue a preguntarle al Señor de una vez. Eso es lo que nosotros debemos hacerlo, preguntarle al Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Hay pecado. Entonces, si nosotros vemos que algo que el Señor nos está mandando a hacer, o que escuchamos una voz que nos mandó a hacer algo y no nos salió bien, tuvimos pérdida o alguna otra cosa contraria, entonces debemos ir a la fuente, al Señor, a preguntarle, ¿qué pasó, Señor? Usted me dijo que me iba a prosperar si yo lo hacía. Y lo hice. Entonces, ¿qué pasó allí? O no era Dios, o usted no siguió las instrucciones de Dios correctamente. Entonces, allí está la palabra para que nosotros estemos muy alerta, porque el enemigo también habla. El enemigo también le puede decirle algo y usted puede pensar que es Dios. El mismo hermano Branham en una oportunidad dijo que él estaba haciendo algo
y pensaba que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, pero cuando se dio cuenta era que estaba siendo guiado por el mismo diablo, por Satanás. Entonces él arregló la cosa y paró eso allí. ¿Qué de nosotros? Nosotros debemos entonces tomar ese ejemplo y hacer lo mismo, estar alerta, no estar, cuando escuchemos una voz, discernir aquello, debemos discernir todo. ¿Es Dios o no es Dios? Si es Dios, eso va a cuadrar con toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no es Dios, va a cuadrar con una parte de la palabra, pero con otra va a descuadrar. Entonces, allí, ¿qué tenemos que hacer cuando no es Dios? Echar eso en el pote de la basura, desechar aquello. Pero cuando es Dios, hagámoslo. Hagámoslo porque ahí está el respaldo del Señor. Bueno, vamos a tomar una escritura para continuar con el tema. Tuvimos el servicio anterior. Vamos a tomar tenemos tres escrituras acá, que vamos a tomar el capítulo 22 de Génesis, el versículo 17. Las tres son el libro de Génesis. Capítulo 22, versículo 17. Capítulo 32, versículo 12. Y capítulo 50, desde el 15 hasta el 21. Vamos a tomar el primero, capítulo 22 del libro de Génesis, versículo 17. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora vamos al capítulo 32. Capítulo 32, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora vamos al capítulo 50, desde el versículo 15 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Vamos ahora a hacer una oración. Le invitamos allí en el lugar donde usted está. Incline su rostro. Y si tiene la posibilidad de cerrar los ojos, ciérrelo en señal de reverencia al Señor. Y oremos. Padre bendito, Señor Jesucristo. Señor, en esta tarde, Señor, estamos acá, Señor, ante tu trono, Señor, de misericordia, para darte gracias, Señor, primeramente. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de hablar tu palabra, de leer, Señor, tu palabra, porque tu palabra dice que somos bienaventurados, o es bienaventurado el que lee y los que oyen, Señor, las palabras de esta profecía. Y dice también porque el tiempo está cerca, el fin está cerca, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Padre, ahora te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos perdone, Señor. Perdona cualquier actitud mala que hayamos tenido en el día. Perdona cualquier gesto, cualquier palabra que hayamos dicho que no te agradó, Padre Santo.
Perdónanos, Señor. Y Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hables a través nuestro, Padre. Señor, pongo también en tus manos, Señor, a aquellos hermanos y amigos que están oyendo tu palabra. Señor, cuando ellos abran sus corazones, Padre, a esta palabra, entra allí, Señor. Haz la obra, Padre, para la cual tú enviaste esta palabra, porque tu palabra no cae en tierra, Señor. Ella hace la obra para la cual tú lo enviaste. Y te damos gracias por eso, Señor, porque sabemos que ya tú lo diste, Señor. Ya tú lo hiciste antes de que nosotros lo pidiéramos, porque tú conoces todas las cosas, Señor. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres Dios grande. Tú eres el Dios misericordioso. Porque por más que nosotros nos equivoquemos y cometamos errores y hagamos cosas contrarias, Señor, tú sigues siendo fiel. Eso dice tu palabra. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, ponemos este servicio en tus manos, Señor, para la gloria y honra tuya. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar en el día de hoy con este tema que veníamos hablando, cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. El servicio anterior hablamos sobre cuál fue la causa de la separación, porque si tenemos que acercarnos a Dios, tiene que haber habido algo que nos separó. Estuvimos hablando sobre eso, leímos el capítulo 3 de Génesis, allí estuvo el primer pecado y la causa por la cual hubo ese pecado. Eso fue la causa de la separación. Hoy surge otra pregunta. ¿Por qué o para qué Dios quiere que nos acerquemos a Él? Tiene que haber un motivo por el cual Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y Dios quiere también saber el motivo y el objetivo de nosotros estar haciendo el trabajo, el motivo por el cual nosotros queremos acercarnos a Dios, porque muchas personas se acercan a Dios por interés solamente. Cuando están enfermos, se acercan a Dios para que Dios los sane, y Dios los sana, pero después se van. Cuando tienen un problema, se acercan a Dios para que Dios les resuelva el problema, y después se alejan de nuevo. Cuando cualquier circunstancia que los agobia, el temor, cualquier cosa, los lleva a acercarse a Dios. Dios les hace el milagro, les oye su voz y les hace aquello, les resuelve aquel problema, lo que sea que sea. Y luego se separan nuevamente. Por eso el título del tema, cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. No es acercarnos a Dios y cuando nos resuelva la cosa, nos vamos. Nos volvemos a separar, nos vamos otra vez al mundo, nos vamos a los vicios, nos vamos a las parrandas o a cualquier cosa que a nosotros nos provoque, nos alejamos de Dios. No volvemos más al sitio de reunión, sea el tabernáculo, la iglesia, como quiera usted llamarlo. Entonces el tema hoy es, o vamos a seguir con este tema, cómo acercarnos a Dios. Y lo más importante, mantenernos allí. Entonces, tenemos que averiguar eso. ¿Para qué Dios quiere que nos acerquemos a Él? ¿Por qué? Para usted y yo acercarnos a Dios, tenemos que, primero que todo, ser obedientes. Tenemos que tomar a Dios en su palabra. A Dios le agrada que nosotros le tomemos en su palabra. Que nosotros le digamos, Señor, acuérdate que usted me prometió a mí que usted me iba a hacer bien. Por eso tomamos estas escrituras. Primeramente, el capítulo 22 del libro de Génesis, versículo 17, que vamos a tomar las primeras partecitas del versículo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo.
está dando una promesa a Dios. Esa es una promesa que el Señor le dio a Abraham. Cuando, ¿por qué Dios tomó esta decisión de darle esta promesa a Abraham? Porque Abraham fue fiel a Dios. Después que esperó tanto tiempo, Dios le prometió un hijo. Y Abraham creyó, dice la Biblia, esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque ya estaba viejo. Y Sara, la esposa de Abraham, era estéril y estaba vieja también. Era algo, como decir, algo increíble. Pero esas son las cosas que Dios hace. Las cosas que son increíbles para nosotros. Cuando ya nosotros no tenemos medio cómo hacerlo, ahí es donde Dios actúa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Abraham creyó, aún, dice la Biblia, considerando él, o viendo, y considerando las cosas que tenía en su contra. Sara era estéril y vieja. Él era viejo también. No tenían esperanza de tener un hijo, que Sara le pariera un hijo. Pero Dios lo cumplió. Aún así, Dios lo hizo. Dios rejuveneció a Sara y rejuveneció a Abraham y tuvieron ese hijo. Pero pasado el tiempo, este hijo creció, ya era un muchacho, un joven, y Dios le dijo, ándate para la tierra de Moriah, y allá allá te voy a decir, vas a hacer un sacrificio, allá te voy a dar las indicaciones, al cerro o al monte que yo te diré. Yo te voy a señalar cuál es el monte donde vas a ir. Ya Dios tenía todo preparado. Abraham, en obediencia a Dios, se fue a la tierra de Moriah, y Dios le dijo, allá en aquel sitio, ahí en aquel monte. Abraham le dijo a su siervo que iban con él, espérenme aquí. Y se fue con Isaac, su hijo, a hacer el sacrificio. Llevó la leña, llevó el fuego, llevó el cuchillo, llevó la cuerda con la que iba a amarrar el sacrificio. Y cuando Isaac le preguntó, ajá, tenemos todo, y el animal para el sacrificio, Abraham le dijo, Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Llegaron al sitio, Abraham le dijo a su hijo que era él el sacrificio. Pues este muchacho puso las manos, amárreme, estoy dispuesto a obedecer a Dios, dijo él. Cuando Abraham levantó el cuchillo para degollarlo, Dios le dijo, detente. Ahora sé que eres obediente. Esa es una palabra muy importante, obediencia. Y la tengo acá escrita porque es una palabra, para nosotros poder acercarnos a Dios tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. No podemos acercarnos a Dios todo desobediente, no. Tenemos que obedecer lo que el Señor nos diga. Y Dios le prometió a Abraham, después le dijo, ahora sí sé que eres obediente, porque te pedí a tu hijo, el único que tiene. Pero bueno, no dijo que iba a multiplicar su descendencia, sí, a través de Isaac. Y lo hizo, Dios lo cumplió. Más adelante en el versículo, el otro que leímos, el versículo 32, versículo 12, uno de los hijos de Isaac le recordó a Dios. Le dijo, tú has dicho, o sea, lo tomó en su palabra. Dios le prometió que lo iba a bendecir y que lo iba a multiplicar. Y Jacob se agarró de esa palabra, tomó a Dios en su palabra y le dijo, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Yo te haré bien. Entonces, ¿por qué? Porque venía su hermano Esaú, que estaba enemistado con él, y él tenía miedo por eso. Él dijo, no, mi hermano, quién sabe, no, lo más seguro es que viene bravo conmigo, se me va a matar. Pero entonces él fue a la fuente correcta, como debemos hacer usted y yo, ir a la fuente correcta, a Dios. En oración le dijo eso, tú has dicho, yo te haré bien.
Señor, usted prometió que me haría bien. Y en el versículo 50, capítulo 50, la lectura que leímos desde el versículo 15, dice, ahora el hijo de Jacob, nos habla acá de José, el hijo de Jacob, el cual sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas por envidia, porque era un hombre espiritual, era un muchacho, un joven, tenía 17 años, pero era espiritual. Y Dios le dio unas facultades espirituales que los otros no tenían. Era que él tenía sueños, Dios se le revelaba en sueños. Tenía ese recurso de parte de Dios, que Dios le avisaba las cosas a través de los sueños. Y dice, después que aconteció eso, ellos vendieron a su hermano, los hermanos lo llevaron a Egipto, allá, bueno, lo pusieron de sirviente en la casa de un hombre allí, de Potifar, se llamaba el hombre, un egipcio allí, lo pusieron de sirviente allí. Este hombre, este muchacho José, como era un hombre bonito, o sea, era un hombre que era atractivo, vamos a decirlo así, un joven, la esposa de aquel hombre se enamoró de él, y cuando intentó que él se acostara con ella, bueno, dice la Biblia que él salió corriendo y dejó la ropa ahí. Y la mujer, para defenderse, brava con él, porque no le hizo caso, entonces dijo que era que él quería abusar de ella. Lo metieron a la cárcel, allí también prosperó José en la cárcel, luego a través de un sueño que tuvo, habló con Faraón, Faraón lo mandó a buscar, y a partir de allí Faraón lo puso como gobernador. Después de Faraón estaba él. Imagínense cómo Dios prospera a las personas. Dice la escritura, viendo los hermanos de José, más adelante, porque hubo una hambruna, usted lee esos capítulos o ese libro completo de Génesis, usted se da cuenta allí, por causa del tiempo no lo vamos a leer, pero vamos a resumir. Hubo una hambruna y la gente tuvieron que vender sus tierras y todas sus cosas, y al final Egipto era el dueño de todo el mundo. Y también la gente, ellos mismos se vendieron como esclavos, porque no había comida. Tuvieron que venderse como esclavos. Entonces, entre eso estaba la familia de José, los hijos de Jacob. Y dice, más adelante, cuando descubrieron que era José, porque no lo conocían, porque estaba vestido como un egipcio, ni siquiera ni se imaginaron que era José, pero José sí los reconoció a ellos. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, más adelante, cuando murió Jacob, entonces los hermanos dijeron, bueno, José nos ha tratado bien por causa de mi padre, dijeron ellos. Ahora se murió Jacob, ahora sí se va a vengar de nosotros, pensaron ellos, va a tomar venganza. Dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Imagínense, se va a vengar. Fue lo que ellos pensaron. Y eso es lo que piensa la persona, un mundano, un impío. Eso es lo que piensa, que todo, por eso dice la Biblia que el impío piensa el mal. Entonces ellos pensaron el mal, pensaron que José le iba a pagar con mal, pero José era un hombre de Dios, José era un hombre espiritual. Y mire lo que pasó. Y enviaron a decir a José, primero le enviaron a decir, por si acaso había algo allí, pues tenían tiempo de escaparse. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, o sea, involucraron a Jacob para que el hombre se suavizara, como tratando de manipularlo con eso de Jacob, del padre. Así diréis a José. Ellos dijeron que Jacob les dio la orden de hablar con José de parte de él. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado,
porque mal te trataron y lo trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? Porque ellos estaban pensando que José les iba a hacer maldad, que José iba a tomar venganza, los iba a meter en la cárcel, le iba a pegar con un látigo, quién sabe qué cosas pensarían, que los iba a matar. Ellos pensaron su cosa allí. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Después de allí, ellos primero mandaron a un mensajero que le dijera esas palabras a José. Después ellos se presentaron delante de José. Y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Se cumplió un sueño que Dios le había dado a José cuando todavía vivía con Jacob. Los hermanos de José, o sea, José tuvo un sueño de que habían eso está en el capítulo 37. Vamos a tomar esta escritura, un momento para que haya más claridad en esto. El capítulo 37 desde el versículo 1, vamos a leer. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, ¿por qué José informaba la mala fama de ellos? Porque su padre le dio esa comisión. Entonces, él iba en obediencia a su padre, él iba y le decía, mire, hicieron esto malo. Si ellos no hubiesen hecho malo, él no tenía que hablar mal de ellos, pero lo hacían las cosas malas. Y José, bueno, como era fiel a su padre, le informaba eso, la mala fama de ellos, las malas acciones. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, le hablaban golpeado, lo regañaban, le gritaban, porque tenían celos de él. Y soñó José un sueño y contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, en el capítulo 50, este sueño se cumplió. Ese sueño se cumplió allí, porque dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Entonces, Dios estaba adelantándole a José las cosas que iban a pasar a través de ese recurso, de ese sueño. Y cuando un sueño se cumple, entonces es una visión. Y una visión, eso está muy ligado, pues, es igual al don de profecía. Eso es una profecía, porque él recibió ese sueño allá y se lo contó a su hermano, y ese sueño se cumplió. Esa era una profecía. Ese era un don de profecía que estaba allí trabajando. Y le respondió José. Mire la respuesta que José le dio después que le hicieron tanto mal a José. José le respondió, no temáis. Ellos estaban temerosos. Ellos estaban, mire, casi que se desmayaban del miedo que tenían, porque pensaban que José los iba a matar, que José lo iba a hacer quién sabe qué cosa. Y José le dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Se fijan? Es un hombre de Dios, esa es la respuesta que da.
que está bien, nosotros podemos pedirnos perdón, si yo le fallo a usted o usted me falla a mí, nosotros podemos arreglarnos, yo le pido perdón a usted o usted me pide perdón a mí, eso está bien, pero ellos se inclinaron a ellos, se arrodillaron. Por eso José les dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso yo soy un Dios para que se me estén arrodillando? No lo hagan, así como dijo Juan, o perdón, como le dijo a Juan el apóstol, aquel ángel que le estaba mostrando en la visión que tuvo en la isla de Patmos, cuando escribió el Apocalipsis, él se arrodilló delante del ángel y el ángel le dijo, mira que no lo haga, porque yo soy siervo igual que tú, adora a Dios. Y esto era lo que le estaba diciendo José también a sus hermanos, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? O sea, le estaba, en otras palabras, le dijo, porque ustedes se me están arrodillando, arrodíllensele a Dios, o pídanle a Dios. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí. José le está recordando cómo ellos lo trataban, cómo ellos estaban en contra de él, porque él obedecía a su padre. Y los hermanos no le obedecían, hacían cosas malas, hacían cosas que Jacob no estaba de acuerdo. Y José le dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Y y así los consoló y les habló al corazón. Eso es lo que hace un hombre de Dios. O una mujer de Dios también. Alguien le hace mal, esa persona ve eso, o sea, lo examina espiritualmente y ve que empieza a hablar con Dios y a preguntarle a Dios cuál es el plan que tiene, porque dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien, pero no es a todo el mundo, es a los que aman a Dios y a los que conforme al propósito son llamados. José era un hombre de Dios que sabía que había un propósito de Dios, de parte de Dios, por el cual sus hermanos lo vendieron y por el cual fue a parar a Egipto. Él sabía que había un propósito porque Dios no va a permitir una cosa así para hacerle mal a alguien, no. Es con un propósito. Entonces, esa fue la respuesta que él les dio. Y esa es la respuesta que nosotros debemos dar. Alguien intenta hacernos mal y Dios le permite que nos hagan un mal o que nos pase cualquier cosa. No nos quejemos ni estemos hablando cosas contrarias. No. Hablemos con el Señor y preguntémosle, Señor, ¿cuál es su plan? Señor, su palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Tomemos a Dios en su palabra, como hizo José. Tomamos a Dios en su palabra. Como hizo Jacob, también tomó a Dios en su palabra. Entonces, esa es una promesa por la cual Dios quiere que nos acerquemos a Él, para hacernos bien. Por eso Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Dios no quiere que usted se le acerque porque Él quiere que usted le sirva para beneficio de Dios mismo. No, Dios quiere que nosotros nos acerquemos es para hacernos bien. Él hizo una promesa, como se la hizo a Abraham, como se la hizo a Jacob, como se la hizo a José. Y mire, usted se pone a buscar en la Biblia cuántas promesas Dios hizo. ¿Con qué fin? Porque Él quiere hacernos bien. Dios no hace mal, no. Cuando Dios quiere procesar a alguien, entonces ese trabajo se lo da al diablo, al enemigo. Ese es el que hace mal. Pero Dios se lo permite, ¿por qué? Porque hay un propósito, hay algo que Dios quiere corregir en aquella persona, y entonces Dios quiere lidiar con aquella persona, pero muchas veces no prestamos oído a Dios. Entonces Dios tiene que permitirle al enemigo que vaya y nos haga algo, para que nosotros podamos mirar a Dios, para que podamos buscarlo y podamos acercarnos a Él. Y en el libro de los Hechos, vamos a buscar esta escritura acá, el libro de los Hechos, el capítulo 1,
Nos habla también sobre el motivo o la causa por el cual Dios quiere que nos acerquemos a Él. Porque esa es la pregunta. O sea, el tema principal es cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. Pero surge esta pregunta, ¿para qué Dios quiere que nos acerquemos? Muchas personas podrían pensar, no, pero es que yo estoy bien aquí en el mundo, y yo estoy bien en la parranda, y yo estoy bien así como estoy. Y entonces si me acerco a Dios, dicen algunos por allá, si me acerco a Dios, entonces tengo que dejar la parranda, tengo que dejar los vicios, tengo que dejar de estar mujereando, o la mujer, no, tengo que dejar de andar saliendo por allá con distintos personajes. Entonces, no se acercan a Dios por esa causa, por cosas que van a tener que dejar. No, usted no va a tener que dejar. El mismo Dios, cuando usted se acerca a Él, cuando usted dé el paso, el mismo Dios va a hacer que usted aborrezca eso. Usted no tiene que hacer nada, Dios se encarga de todo. Usted lo que tiene que hacer es decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor, ¿qué necesito yo? Señor, si yo sigo en este camino de maldad, en este camino impío, ¿a dónde voy a ir a parar? Y Dios le dice, ¿a dónde va a parar? Lo más seguro es que vaya a juicio y sea condenado. Pero si usted obedece a la palabra de Dios y usted le dice al Señor, bueno, Señor, este hermano está hablando aquí que cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. Yo estoy interesado en eso, Señor. Yo quiero acercarme, Señor. Yo no quiero seguir viviendo esta vida perdida, esta vida mala que llevo. No, yo quiero hacer las cosas ahora diferentes, Señor. Yo veo a estos hermanos que son cristianos. Yo los veo que ellos aman a Dios y lo obedecen a Dios y ponen cualquier cosa, lo que sea. Antes que cualquier otra cosa, ponen a Dios primero. Yo quiero ser así. Yo quiero que me vaya bien. Y cuando Dios promete que nos va a ir bien, que nos vamos a ser prosperados, no solamente es en lo económico, no solamente es en las cosas materiales, no. Eso está incluido. Pero primeramente tenemos que buscar lo espiritual. La prosperidad espiritual, que Dios nos ayude y que Dios nos proteja y que Dios nos ampare y que Dios nos prospere, pero espiritualmente primero. Y lo demás, eso viene por añadidura, como lo prometió el Señor Jesús. El mismo Dios hecho carne lo prometió. Él dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, el mismo Señor Jesús, después que fue crucificado, murió allí en la cruz, fue sepultado y resucitó. Entonces, cuando se iba a ir al cielo nuevamente, porque Él le dijo, es necesario que yo me vaya y les apareje el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, Él tenía que irse, después de la resurrección, Él tenía que irse allá para regresar en la forma del Espíritu Santo. Y les dijo a sus discípulos, les dijo, dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí vamos, ese Espíritu Santo, nosotros hoy en día tenemos la autoridad de mover ese poder, pero tenemos que estar seguros de tenerlo. Tenemos que tener nosotros esa certeza en nuestros corazones que esa autoridad que Dios nos entregó, ese recurso importante que Dios nos dio, con el cual nosotros podemos manifestar a Dios y llamar a aquellas personas que están lejos de Dios y decirle acércate a Dios y mantente aquí, mantente.
no te vayas cuando después que Dios te hizo el milagro, después que Dios te hizo el favor, te fuiste otra vez al mundo. No, mantente allí. Es difícil y es trabajoso, porque no vaya a pensar que el evangelio es algo fácil. Muchas personas lo ven fácil. Dijo un hermano en una oportunidad, mi hermano Abigail, que Dios lo bendiga por allá donde está, dijo, si la salvación fuera fácil, todo el mundo sería salvo. Muchos fueran salvos, pero la salvación es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle a Dios. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque la salvación no es fácil, hay que esforzarse y ser valiente y pelear contra nosotros mismos, porque el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Pues nosotros estamos acostumbrados a que nos consientan, este cuerpo de carne quiere que lo consientan, que le den todos los antojos y que lo mantengan bien chévere, pues. Entonces no, Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Muchas veces vienen situaciones, cosas contrarias, mantengámonos fieles al Señor. Y Él como Él es fiel, su naturaleza es fiel, Él nunca nos va a dejar. Él siempre va a mantenerse allí cumpliendo su palabra. Entonces el Señor le dio esta promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá donde estamos nosotros, hoy en día acá. En lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos de Dios. Tenemos que dar testimonio de las maravillas de Dios. Tenemos que decirle a las personas, ¿para qué Dios quiere que se acerquen, que nosotros o que ellos se acerquen a Él? Tenemos que darle ese testimonio, tenemos que ser testigos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esto empezó a cumplir, ya empezó a cumplirse, esto empezó a cumplirse en el día de Pentecostés. Después de ese día, pasaron 10 días más. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta, que se celebraba el día número 50. Estaban todos unánimes juntos, estaban todos creyendo la misma palabra, todos tenían la misma revelación, todos tenían la misma doctrina, el mismo bautismo, el mismo Dios. Y de repente, cuando Dios vio esa armonía que había allí, no había discordia entre hermanos, no decían, no, esa es una falsa doctrina, no, esos hermanos están creyendo algo que del pasado, no. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Lo hemos dicho en anteriores oportunidades. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Se escuchó el estruendo y parecía un viento, pero no había viento. Dice, hay que tomar en cuenta cada detalle aquí en esta escritura. De repente vino del cielo un estruendo. Se escuchó, como de un viento recio que soplaba, pero no era un viento recio que soplaba, era algo que sonaba, pero no había viento. Dice la escritura, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué llenó toda la casa? Ese estruendo. Esa habitación donde estaban, se escuchaba ese estruendo, se llenó la habitación. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso sí lo vieron las lenguas de fuego. La virtud, el poder de Dios, el Espíritu Santo, bautizando, cumpliendo la promesa que les había dado el Señor antes de irse al cielo. Cuando dijo, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. El primer bautismo del Espíritu Santo que se recibió allí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces allí se empezó a cumplir eso. Y después de allí, eso no se quedó allí. Después de allí lo recibieron los 120. Y después de allí lo recibieron los 3000. Y después 5000. Y así fue el Señor añadiendo a la iglesia. Porque dice en el mismo capítulo 2, que eso no se quedó allí. Eso siguió multiplicándose. El Señor aún hoy en día sigue dando ese Espíritu Santo a hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecerle, que se han esforzado y que han peleado contra ellos mismos y que se han acercado a Dios y se han mantenido allí. Por eso el consejo es para usted. La pregunta, tal vez usted se hizo esa pregunta antes de hoy. ¿Para qué Dios quiere que yo me acerque a Él? Ahí está la respuesta. Dios quiere darle algo. Dios quiere hacerlo a usted participante de su naturaleza divina. Dios no quiere que usted esté viendo las cosas desde lejos y vea que los demás son prosperados y que los demás son beneficiados y son bendecidos. No, Dios quiere que usted también sea participante. Para eso Dios quiere que usted se acerque, para hacerle bien. Pero usted necesita tomar una decisión de serle obediente a Dios, salga como salga, venga lo que venga. Porque le voy a decir algo, la palabra de Dios dice, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces tenemos que estar dispuestos a que nos persigan. Y ya lo están haciendo. Aún creyentes haciéndose llamar hermano, haciéndose llamar cristiano, persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces, la Biblia dice que estaban unánimes juntos, lo acabamos de leer. Entonces, dos personas que estén unánimes juntos no se van a perseguir. Están creyendo en el mismo Dios, no se van a perseguir. Pero si hay una persecución, entonces ahí hay algo raro. Uno mismo tiene que examinarse. Si yo lo estoy persiguiendo a usted, yo tengo que examinarme y decir, porque yo estoy persiguiendo a mi hermano. Oveja no persigue oveja. No, el que persigue las ovejas es el lobo. Entonces yo tengo que tener suficiente madurez espiritual para reconocer que en mí hay algo malo si está pasando eso. Y que tengo que buscar ayuda. Pero el orgullo es el que no permite al creyente dar el paso de humildad que tiene que tener. Porque tiene que tener humildad. Tiene que tener rendición, tiene que rendirse en obediencia a Dios. Tiene que tener consagración. Consagración es darle prioridad a Dios. No importa lo que perdamos, no importa lo que nos pase, tenemos que darle prioridad a Dios, a la palabra. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que respetar a Dios. Cuando usted respeta, hay un mensaje del profeta que se llama respeto. El título es respeto. El profeta dice, si usted respeta a su hermano, estará respetando a Dios. Pero si usted no respeta a su hermano, ¿cómo va a decir que respeta a Dios? Si a su hermano lo está viendo y no lo puede respetar, ¿cómo va a respetar a Dios a quien no ve? Tenemos que tener amor. Y no un amor natural, amor de Dios, amor santo de Dios. Y tener responsabilidad. Porque si le dimos una promesa al Señor de que íbamos a serle fieles, le hicimos una promesa al Señor que iba a ser nuestro Señor. Un Señor es alguien que tiene el dueño. La Biblia nos habla sobre el dueño de la viña. Dios es el dueño de nosotros. Dios es mi dueño. Y yo lo acepté como mi Señor. Entonces yo tengo que hacer lo que mi Señor me diga. Y lo que el Señor
lo que el Señor me diga que haga, yo tengo que hacerlo. Entonces, si yo no estoy haciendo lo que el Señor me dice que haga, y aquí está en la Biblia, y está en el mensaje, y yo no lo estoy haciendo, entonces tengo que yo decir, un momentico, yo no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo raro, hay algo extraño, ¿qué está pasando? Aquí no, esto no es normal. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Esta promesa, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para hacernos bien. Aquí está la promesa. Porque para vosotros es la promesa, para usted y para mí. Para vosotros es la promesa. Este es el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea que no solamente Dios nos va a beneficiar a nosotros, y nos va a bendecir, y nos va a prosperar. También a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos aquellos que tienen contacto con nosotros, los compañeros de trabajo, los vecinos, los compañeros de estudio, todo aquel que tenga contacto con nosotros va a ser beneficiado. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a obedecer a Dios y vamos a dar testimonio, porque el Señor dijo, ustedes me serán testigos. Vamos a darle testimonio de las maravillas de Dios. No le vamos a hablar mal del hermano, no, le vamos a hablar las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, que el hermano hizo cosas malas, déjelo quieto, que Dios se encargue de él. Dios lo perdonó, y entonces ¿por qué usted no lo perdona? Hay algo raro allí. Si Dios me perdonó a mí, que hice muchas cosas malas, entonces ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano? Eso es, hay algo, si yo no perdono a mi hermano, entonces la Biblia dice que Dios entonces no me ha perdonado a mí. Entonces, ¿qué pasó allí? Me dejé engañar del enemigo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme de eso y arreglar las cosas. No importa si pierdo el estatus social que tenga, o el estatus eclesiástico, o el lugar en la religión, o en la iglesia, donde como usted quiera llamarlo. El lugar que tiene allí, sea pastor, sea apóstol, sea lo que sea, o diácono, lo que sea, que va a perder eso, piérdalo. Pero lo importante es que usted esté bien con Dios. Si usted cometió un error, reconozca ese error. Ahí es donde está la humildad. El humilde reconoce que se equivocó, reconoce que necesita la ayuda de Dios para empezar a caminar nuevamente con el Señor. Entonces, la promesa no es para usted solamente, sino para sus hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Usted se pone a ver el mundo hoy en día. El Señor Jesús dijo, como fue en los días de Lot o de Noé primero, como fue en los días de Noé, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así serán los días. ¿Cómo ve usted la situación hoy en día? Como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, eso se quedaron más bien cortos. Hoy en día está perverso, está peor. Es una perversa generación. Entonces, aquellos ángeles que estaban, después que el Señor Jesús ascendió a los cielos, les dio también una promesa de Dios. Así como le vieron irse, así va a regresar. Y la gente, Cristo viene, ya Cristo empezó a venir. Ya vino en esa nube en la que se fue, ya vino. Pero muchos no lo saben, y a muchos le dicen y no lo creen. Pero el que es de Dios, dice la misma palabra, la palabra de Dios oye. Entonces esa nube vino y trajo al Señor. Y aquí está, dando testimonio y dando la vindicación y comprobando de que es Él, hablándole al corazón del hombre y de la mujer. Aquel hombre, aquella mujer que tiene un problema, que viene a Dios, Dios le dice,
¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Es Dios o no es Dios? El diablo no va a decir a la gente arrepiéntase, arregle su vida, no. El diablo le va a decir, no, tú estás bien así, sigue así que estás bien. Pero Dios le va a decir, tienes orgullo, si es orgullo que tienes. No quieres arreglar tu vida porque eres un orgulloso. Dios se lo dice en su cara. Y si es otro problema que tienes, Dios se lo dice. Tienes un pecado que arreglar, que confesar, confiésalo. Tienes una falla, arregle esa falla. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que Dios repara los portillos, o en el libro de Nehemías también lo dice, que Nehemías fue a restaurar el muro de Jerusalén y reparó los portillos. Eso tiene que ser una enseñanza para nosotros. Los portillos, vamos a hablar en el campo, un portillo en la cerca, bueno, por ahí se sale el ganado, se salen los animales. Hay un portillo, por ahí se puede meter un ladrón y saquear cualquier cosa. Entonces, un portillo en nuestras almas, un portillo en nuestro corazón, por ahí se mete el diablo y hace daño, causa daño. Entonces vamos a reparar esos portillos. No le demos oportunidad al enemigo de hacer cosas, de meterse, no. Vamos a reparar eso. Tenemos que humillarnos, humillémonos. Tenemos que reconocer que nos equivocamos, reconozcámoslo. Dios quiere hacernos bien, por eso es que Él quiere que nosotros nos acerquemos para hacernos bien. Usted le pone a leer la Biblia, ¿por qué Dios permitió que el diablo enfermara a Job? Porque Dios quería hacerle bien, y a través de eso Dios le hizo bien a Job. Dios permite una circunstancia en nuestras vidas, rindámonos en las manos del Señor. Para eso está Dios, para que nosotros nos agarremos de Él y lo tomamos en su promesa. Si estamos enfermos, Señor, usted prometió, usted dijo, yo soy Jehová tu sanador. Usted dijo, yo sufrí por tus enfermedades. Si tenemos un problema, Señor, tú eres el Dios que resuelve todos los problemas. Si tenemos una necesidad, Señor, tú eres mi proveedor. Señor, usted prometió, usted lo dijo, Señor, pero tenemos que ver, informarnos cuáles son esas promesas para poder tomar a Dios en su palabra, para poder nosotros allegarnos a Dios. Entonces están esperando a Dios que llegue en una nube, así como los fariseos que pensaban que el Mesías iba a bajar del cielo por una escalera de oro, y resulta que Dios se lo mandó así por un bebé. No lo reconocieron. Hoy en día Dios está manifestándose y no lo reconocen. Que tengo muchos años en la religión, tengo muchos años en el mensaje, tengo muchos años en esto y aquello. Eso no tiene que ver nada. A Dios no le importa cuántos años tenga. Si usted se arrepiente, Dios le perdona. Pero si no reconoce su pecado, dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, Dios tiene recursos. Esos recursos son los dones espirituales. Esos recursos son las herramientas que Dios tiene. El ministerio quíntuple. Entonces, Dios tiene esos recursos y nos los entrega. Dios nos los da. ¿Para qué? Dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 7. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentil se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y usted sigue leyendo y en el versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es para provecho de los demás. Por eso Dios nos entrega esos recursos para que nosotros beneficiemos a los demás. No para que nosotros tomemos beneficios personales, no. Para que le saquemos provecho personal, no. Para que cobremos
por algo que Dios está mandando a hacer, tampoco. Para que se beneficie el cuerpo de Cristo, para que se beneficie la iglesia que es el cuerpo de Cristo, para beneficio de los demás. Aquí dice, para provecho, pero entonces la persona dice, bueno, y dice para provecho, yo me voy a aprovechar. No, es para provecho de los demás. Por eso Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, para que seamos de beneficio a los demás, para que ayudemos a los demás. ¿Cómo? No, pero es que yo no soy predicador. Bueno, dígale cómo usted obtuvo lo que tiene, si es que tiene algo. Dígale a la persona, mire, yo lo que hice fue que yo reconocí que soy un pecador, o lo que sea la experiencia que usted tuvo, explíquele. El profeta dijo, dígale cómo se le encendió la luz. Pero si es verdad que usted se le encendió la luz. Si no se le ha encendido, entonces busque que se encienda esa luz. Busque la guianza de Dios para que usted ya deje de estar claudicando y deje de estar equivocándose y deje de estar cometiendo errores y llamando a las obras de Dios, llamándolas que son del diablo. Eso es blasfemia y eso es delicado. Dice la Biblia que ese es el único pecado que Dios no perdona, ni en este siglo ni en el venidero, imagínense. Entonces Dios quiere que nosotros de una vez por todas tomemos seriedad en el asunto y nos dice para qué Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él dice, yo quiero hacerte bien. Yo no tengas temor de que vas a tener que hacer esto. No. Ese es el hombre. Cuando le pide algo a usted, que el hombre quiere aprovecharse de eso. Pero Dios no quiere aprovecharse. Dios quiere que usted sea beneficiado. Dios quiere que usted sea bendecido. Dios quiere hacerle bien. Entonces, ¿por qué para el lado contrario? No, vamos a hablar todo para este lado, para el lado de Dios. Vamos a estar todos unánimes juntos. Vamos a arreglar las diferencias. Vamos a pedirle perdón a aquel que tenemos que pedirle perdón. Vamos a arreglar y a reconocer el error si hay un error. Si hay un pecado, vamos a confesarlo con aquella persona con la cual pecamos. No importa que se pierda el estatus eclesiástico que tenga, no importa. No importa que lo corran de la iglesia, porque el profeta en una oportunidad dijo que Dios puede permitir que hasta que lo corran de la iglesia, pero usted no se va. Usted sigue allí escuchando la palabra porque usted está interesado es en escuchar a Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la preeminencia? ¿A quién le vamos a dar la importancia de vida? ¿A nosotros mismos? No, vamos a darle la preeminencia a Dios. Vamos a darle lo mejor que nosotros tengamos, vamos a dárselo a Dios. Si lo que tengo son fuerza, bueno, Señor, aquí está mi fuerza, para lo que usted necesite. Si tenemos ganas de servirle al Señor, Señor, aquí están mis ganas de servirle, en lo que sea. Si el Señor y cuando el Señor lo pone a barrer, barra. Si el Señor lo pone a limpiar el baño, límpielo. Si el Señor lo pone a testificar, testifique. Lo que sea que el Señor le diga, pero comience hoy de una vez. Dios está esperando por nuestra decisión. Dios está esperando que nosotros demos el primer paso para acercarnos a Él, y Él, cuando demos el primer paso, Él nos va a ayudar. Pero nosotros de este lado lo vemos muy difícil, pero después que damos el primer paso, que Dios empieza a ayudarnos, ahí es donde lo vemos fácil. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todo el trabajo. Nosotros no tenemos que hacer más nada, Dios es el que hace el trabajo. Bueno, hemos llegado al final y esperamos que estas palabras, esta explicación de parte de Dios, este consejo de Dios, sea tomado por usted en su corazón. Atesore esas palabras en su corazón. Y Dios ya le informó para qué Dios quiere que usted se acerque a Él. Dios mediante, en el próximo servicio vamos a continuar con este tema, cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. Pero usted manténgase también allí, meditando la palabra, meditando en estas palabras que escuchó y preguntándole al Señor, Señor, háblame. Señor, yo necesito una respuesta. Señor, necesito que usted me explique lo que no entiendo.
y Dios lo va a hacer. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Dios amado, Señor bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por estas palabras de amor, Señor, estas palabras de exhortación, estas palabras de enseñanza, consejos que tú nos has dado en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Tu misericordia se ha mostrado, Señor. Tu luz, Señor, nos ha alumbrado en el día de hoy. Gracias, Padre Santo. Hemos recibido consuelo de parte tuya, Señor. Así como los hermanos de José recibieron consuelo en su corazón, así hemos recibido nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, mi Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que sigas con mis hermanos que están escuchando este servicio, Señor, y están viendo este video, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que seas con ellos, Señor. Que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en sus vidas, Señor. Que empiece a lidiar con cada uno de ellos también, Señor. Que, Señor, te les manifieste, Señor, de muchas formas. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Tú no haces igual con todos, Señor, sino que con cada uno obras diferentes, Señor. Tú sabes cómo lo vas a hacer, Señor. Yo no soy quien para decirte cómo lo vas a hacer. Yo solamente confío, Señor, de que tú sí lo vas a hacer, Señor. Gracias, Padre. Manifiéstate en sus vidas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, yo también me pongo en tus manos, Señor, para que usted me siga usando, Padre, como una herramienta, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido todas estas cosas y te doy las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y para despedir, bueno, tenemos una escritura acá de parte del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le hacemos una invitación para mañana a otro servicio, donde va a estar uno de mis hermanos, hablándole usted también la palabra del Señor, exhortándolo, aconsejándolo de parte del Señor. Vea usted al Señor en cada una de esas palabras. No se ponga usted a mirar que si es fulano, que sea que no. Vea al Señor. Y cuando Dios le diga que usted haga algo, hágalo. Si es un favor que le va a hacer a una persona, hágalo como si se lo estuviera haciendo al mismo Señor. Que Dios lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.